Hola, hola, bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, la mayoría por ahí me conocen, los que no, sobre todo los residentes más jóvenes. Mi nombre es Juan Pablo Decido, soy médico clínico, soy geriatra hace alrededor de 10 años más o menos. Y a través del programa de atención integral al adulto mayor, empecé hace un año y pico a desarrollar en el sanatorio todo lo que es esta rama, digamos, prácticamente nueva de la geriatría, que se llama geriatría transversal. Eh, bueno, en la semana me junté con Analía Haddad, que está a cargo del programa, y no pudo venir por un problema personal, pero bueno, me pidió que haga extensivo de que de fin de año va a presentar el programa, o tal vez a principio del año que viene, que cualquiera que se quiera comunicar con ellos tiene el contacto de ella para lo que necesiten. Así que bueno, ya metiéndonos un poquito en lo que es esto, inicialmente surgió como para hacer un Ateneo, pero bueno, no había fechas y a Ariel se le ocurrió darle formato de curso. Así que bueno, un poco con la ayuda de él pudimos armar esto. Que bueno, un poco para ejemplificar la geriatría transversal. Che, no corre. ¿Cómo hago para que pase la diapo? Con Enter va, ok. Esta es una caricatura que publicó Kino en el año 85 en una revista llamada Quinoterapia, que prácticamente refleja todo lo que vamos a hablar hoy, digamos. Que es un paciente que vos lo ves, está sano, tiene buen pulso, los pulmones están bien, y la palmada terapéutica lo termina aplastando, ¿sí? Creo que fue certero hace muchos años y no, solamente le dimos un marco nosotros. Así que bueno, dicho esto, la idea es presentar como plantilla, no para discutir en forma así puramente técnica, sino una plantilla de lo que es el paciente multidimensión, es un caso clínico obviamente que abordamos, y le puse nombre así, un caso multidimensional, ¿sí? Vamos a empezar con esto y después vamos a meternos de lleno en la geriatría transversal. Este es un paciente de 83 años que lo último que había tenido era una internación en abril de este año por una infección urinaria complicada, y en esa internación le diagnosticaron una visitopenia con plaquetopenia severa y anemia con requerimiento transfusional. Le hacen un PSA que dio elevado, una tomografía con lesiones escleróticas y un centellograma compatible con secundarismo óseo, y en el medio toda la pluripatología, así que todos son datos que no se pueden dejar de poner, que era un paciente hipertenso, diabético, dislipémico, insuficiente cardíaco, fibrilado crónico anticoagulado, marcapaso, hipotiroideo, artroplastía rodilla bilateral, etc. Tenía de todo, un caso bien de multidimensión. Además, la polifarmacia, que es otro de los temas que siempre tenemos presentes en la geriatría. Fíjense, tomaba levotiroxina, IVP, betabloqueantes, opioide débil mezclado con paracetamol para el dolor óseo, lactulón, glimepiridina, metformina, hierro, sintrón, bla, bla, bla. Todo lo que ven ahí en la polifarmacia del paciente. Y vino derivado del consultorio de clínica. Me llama la médica que lo estaba viendo en ese momento para ver si lo podía ver. Bueno, lo recibí en el consultorio, tuvimos una consulta. Bueno, el diagnóstico era relativamente sencillo, aparentemente era un cáncer de próstata con compromiso óseo y probablemente medular. Y en ese momento en la evaluación clínica surge también que estaba con insuficiencia cardíaca. A este paciente se le hizo una valoración geriátrica integral, que es la BGI, una consulta que duró alrededor de 70 minutos. Y dentro de los datos que uno trata de sacar en esas consultas, bueno, era un paciente que vivía en la provincia de Buenos Aires, en Villa Tesey, tenía una cuidadora, una hija, con quienes vino a la consulta, vino en silla de ruedas al consultorio, comía solo, controlaba esfínteres, pero igual usaba pañales por una cuestión física de no llegar al baño. La vivienda en planta baja, que es un dato que a veces pasa de largo, pero es importante preguntarlo, sobre todo a la hora de externar un paciente. Bueno, necesitaba ayuda para varias actividades de la vida diaria, pero sí tenía conexión con el entorno. Al paciente le gustaba ver televisión, fútbol, escuchar música, leer el diario. Jubilado, según la familia, manejaba hasta hacía 2 meses. Esos son datos que a veces son difíciles de comprobar, pero bueno, era el comentario. Y en la primera consulta el paciente tenía manifestaciones de querer vivir, no tenía aún el diagnóstico definitivo, tampoco preguntaba sobre el diagnóstico de lo que le pasaba. En ese momento tampoco se plantearon ningún tipo de directiva anticipada en ese contexto. Bueno,
Dentro del contexto de la evaluación geriátrica integral se le aplicó un score. Este es un score que después voy a hablar un poquito más en detalle, pero evalúa 10 dominios de los pacientes y está diseñado básicamente para pacientes con patología oncológica. Dentro de este score se evalúan la cognición, la emoción y cada variable que se evalúa siempre es un disparador a encontrar otros problemas en el paciente. La mayoría de los pacientes solamente cuando se aplica ese PQH9, que es un score de emoción, se largan a llorar o tienen un quiebre emocional, ¿sí? Porque bueno, son preguntas orientadas a sus antecedentes, a sus vivencias y demás. En la puntuación dio que era un paciente frágil, ¿sí? Con dependencia mayor. Así que bueno, en ese contexto se me plantearon varias preguntas. Era un paciente que venía derivado de clínica, que ya tenía una biopsia pactada con el urólogo para hacer la biopsia de próstata. Y lo primero que me pregunté es si avanzábamos o no en un paciente que uno lo podría ver y decía, bueno, ¿qué más podemos hacer por este paciente con la pluripatología, la polifarmacia? Bueno, lo primero que hice fue llamar al jefe de oncología para preguntarle a ver qué opinaba, porque la verdad que me generó muchas dudas sobre todo lo que era articular una biopsia que era fuera del sanatorio en un paciente anticoagulado, plaquetopénico y anémico, y donde le exigía al técnico que le iba a hacer la biopsia estar en buenas condiciones. El paciente se iba escurriendo entre interconsultas y demás. Bueno, desde oncología fue, digamos, en pos de hacer por el paciente, ya que el tratamiento en principio le iba a dar mayor bienestar y mejoría también de los síntomas de dolor y demás. Así que bueno, se avanzó con el paciente, se articularon todos los medios. Para ejemplificar un poco lo que fue este paciente, el día que me vino a ver, se hizo una consulta en guardia, que se habló con el médico, se le hizo un tratamiento cortito de unas horas con diuréticos y se fue a la casa. Posteriormente, en el contexto de inicio de hiperglucemias, de inicio de corticoides, desarrolló hiperglucemias, el paciente era diabético. Un viernes a la noche me llama, estaba con 500 de glucemia, así que vino acá a la guardia. La idea era hacer una internación breve para perfilarlo, pero el paciente no quiso internarse, con lo cual se fue de alta, sin corticoides, sin insulina, y a la semana vuelve con insuficiencia suprarrenal, hipotensión, bueno, todo el cuadro clínico. Se intenta sondar para hacer un manejo hemodinámico, termina con una uretrorragia, con una falsa vía, y por falta de cama se deriva al hospital militar, donde estuvo un mes internado. Le hicieron toracocente. Bueno, ahí el paciente, si bien tenía ida y vuelta con la familia, se perdió un poco en el seguimiento. A la externación se fue con ID, insulinizado, con una sonda que después se la terminan retirando. Seguimos y avanzamos con el paciente, con todo esto que le pasó. Lo fueron abordando diferentes servicios, el servicio de nutrición y diabetes, sobre todo Juancito Cantilo, que se ocupó del paciente. En cuanto a lo que fue cuidados paliativos, lo está siguiendo Marcelita Minian, que está acá, por el tema del dolor. Por la parte de hematología lo estaba viendo Jorge Jerez, por el tema de la anticoagulación y el soporte transfusional. Urología se siguió inicialmente en el militar y después ya no tuvo que hacer más controles por allá. Y lo que es geriatría transversal, que fue lo que me tocó a mí, es un paciente donde se hicieron múltiples consultas en todos estos meses. La mayoría fueron remotas, videoasistidas y por WhatsApp, más o menos un promedio de 35, la verdad que el ida y vuelta a veces es medio difícil de contabilizar, pero bueno, hubo solo 2 consultas presenciales, una internación y 30 y pico de consultas realizadas como para llevar adelante un poco el caso de este paciente. Bueno, esto es un poco lo que nos pasa, ¿sí? Es un paciente que lo presento porque también me genera dudas. Es un estadio 4, pero no es un paciente que se está muriendo a corto plazo, que sería más fácil de definir en algunas cuestiones. Así que bueno, no sé si alguno quiere opinar algo respecto a qué hubiera hecho en estas circunstancias, si hubiera avanzado, si hubiera detenido. No sé. ¿Alguien quiere opinar algo? Parece clave el paciente anciano tan limitado como está que estaba un poco libre que estoy manejando 2 veces antes y es el paciente que si se puede avanzar en función de que o sea, soportar se reprime ofrecer Sí, es un paciente con una expectativa un poco limitada, digamos,
Pero que bueno, el tratamiento, con lo que hablé con Gustavo en su momento, estaba más orientado también al confort del paciente. Por eso también se avanzó un poco más allá de todas las comorbilidades e intercurrencias, ¿no?, que fueron surgiendo con este paciente y la repregunta permanente de hasta dónde avanzábamos, hasta dónde avanzamos y demás. Así que nada, esta es una plantilla de lo que nos pasa. Emi, sí. Uno ve a través del lente, y al final y los diagnósticos por imágenes también tienen un tratamiento clínico y diagnóstico. Hay una probabilidad de que es difícil. No, No hay muchos casos de para que dicen, bueno, es el tipo de ¿por qué es el tipo que la biopsia tiene que estar sí o sí? En esta, mira, yo pregunté, sí. Sí, no, lástima, bueno, no está onco, pero bueno, en su momento yo también pregunté esto, digamos, si hubiera la posibilidad de no hacerla y tratarlo de igual empíricamente, si se quiere, sin el diagnóstico de la biopsia. Según lo que me comentaron, y hablo porque no estoy en el tecnicismo, no lo tengo, pero que algunos datos de la biopsia podrían modificar el tratamiento. Eso igual es lo que me llega de dato, pero no puedo hablar más porque no lo sé, digamos, ¿está bien? Pero bueno, sí es una pregunta que se hizo en relación a esto que obviamente, ¿no? Someter a este paciente a la biopsia fue un lío también. Sí, sí, no, sí, sí, sí. Mira, la evaluación fue en la primera consulta, tenía un deterioro cognitivo leve, digamos, vino en silla de ruedas. La verdad que vino prácticamente ya en discapacidad el paciente, más que fragilidad. Lo que pasa que a veces por una cuestión de comodidad la silla de ruedas para el transporte a veces te engaña un poco, y por el paciente deambula algo o anda con andador en la casa y acá viene en silla de ruedas. Eh, Al momento no había, la verdad, muchas herramientas para intervenir en cuanto a la mejoría del status performance del paciente o revertir un poco. No surgieron, digamos, cosas. Bueno, gracias por los aportes acá. Lo que hablamos un poco de lo que es la geriatría transversal, ¿sí? Y el desafío del siglo XXI. La geriatría transversal es prácticamente una rama de la geriatría que se está instrumentando en distintos países del mundo, también en Latinoamérica y en algunos lugares, sobre todo privado, acá en Argentina, el Hospital Italiano, CEMIC, alemán, tienen algunas, pero bueno, está todo siempre en una construcción, ¿sí? La multidimensión tiene que ver con toda la esfera del paciente, la interdisciplina, que voy a hablar un poquito más, es una de las claves de lo que es la geriatría transversal. Antes de nada, definamos geriatría etimológicamente, que es la curación de la vejez, algo que sabemos que no es que algo que se pueda curar, al menos por ahora, si es una enfermedad o no.
Y después la definición más de lo que es la práctica, que es la rama de la medicina dedicada a aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos y sociales de los adultos mayores. Fíjense que acá no hablamos de edad, ¿sí? La edad siempre es un tema de discusión, no quiero entrar en ese terreno porque es un poco aburrido. Y antes de empezar también me gustaría mencionar las características del envejecimiento, que es universal, intrínseco, progresivo y reversible, pero hay dos características finales que son asincrónico y disarmónico, ¿sí? La asincronía, que habla de que los adultos mayores envejecen en tiempos diferentes, y disarmónico en formas diferentes. Y esto constituye lo que es la heterogeneidad del grupo. Y ahí es donde surge quizás todo el resto, digamos, ¿no? Es imposible poder homogeneizar una muestra de pacientes, a veces para hacer estudios, para probar fármacos o para tomar una decisión global, ¿sí? Siempre hay que individualizar a cada uno de los pacientes y tiene que ver justamente con esto. Sabemos que hay gente de 80 años que está haciendo deporte plenamente y hay gente de 80 que está postrada, demente, escarada, en fin. No podemos medir igual ni a la hora de tomar una decisión terapéutica ni a la hora de tomar una medida general para la población. La definición de geriatría transversal hay varias, pero bueno, esta me parece la más sencilla, es la ampliación de la geriatría fuera de las unidades habituales, y las unidades habituales que habitualmente tienen este tipo de pacientes son oncología, hemato, cardio, cirugía oncológica, la internación también, ¿sí? Hay un montón, ¿sí? Pero bueno, esto quizás es lo más frecuente donde se toman intervenciones y se hacen las evaluaciones de estos pacientes. Los objetivos generales, obviamente, es realizar la evaluación geriátrica integral, que en geriatría es una de las tres patas fundamentales, la otra es la interdisciplina y la otra es la atención por niveles, pero a mí me gusta agregarle que es ampliada la patología problema del paciente, porque este paciente puntualmente tiene un problema activo, que no es el paciente clásico, frágil, que viene a la consulta y que simplemente hay que hacer por ahí un seguimiento, un acompañamiento, intervenciones, sino que es un paciente que trae una patología problema. Bueno, los objetivos son similares en general, el proceso de multidimensión e interdisciplina para cuantificarlos, identificarlos, evaluar las capacidades funcionales y psicosociales, proponer planes de tratamiento y fundamentalmente también optimizar la utilización de los recursos asistenciales, ¿sí? No consumir el recurso innecesario en pacientes que por ahí no tiene ningún sentido. El objetivo específico que tiene que ver justamente con la interdisciplina. La interdisciplina es una palabra muy linda que me gusta hacer la diferencia de la multidisciplina. Muchas veces hablamos de enfoque multidisciplinario. Esa palabra habla de mucha gente trabajando en forma desconectada, ¿está bien?, sobre una persona. En cambio, la interdisciplina son la gente activa con objetivos específicos interactuando entre todos, ¿sí? Así que la interdisciplina es eso, pero no es tan fácil. Hay que verbalizarla, la interdisciplina, y hay que elaborarla en el día a día, y es importante porque también favorece nuestro crecimiento profesional. Saber que hay un poco más allá de nuestras especialidades para poder aprender y poder articularlas, ¿sí? Así que trabajar interdisciplinariamente no es fácil, hay que forzarla, la interdisciplina. Acá tenemos el comité de tumores, que es uno de los ejemplos de lo que es interdisciplina, y la verdad que está bueno, y la medicina que tenemos es así, digamos. Hoy no hay manera de que haya un médico que lo sepa todo. Bueno, dentro de lo que es los objetivos específicos de la BGI, ampliar el problema del paciente en geriatría transversal, podemos hablar de predecir un pronóstico vital y clínico con sus complicaciones, evaluaciones prequirúrgicas y el concepto de prehabilitación, que es un poco nuevo, que voy a hablar un poquito después de qué significa, pero se puede implementar. Ayudar a la toma de decisiones clínicas, evitando la sobrecarga terapéutica. Este es otro concepto clave, ¿sí? Nosotros a veces para resolver el problema llenamos un montón de órdenes y mandamos al paciente a chocar con toda una estructura para solucionar todo lo que tiene. Y la verdad es que la sobrecarga terapéutica nosotros también tenemos que hacernos cargo y preguntar al paciente si realmente tiene condiciones de poder ejecutarlas, ¿sí? Las prescripciones médicas no siempre se pueden cumplir y tenemos que evaluar eso, y en la evaluación geriátrica integral surge a veces que podemos evitar esta sobrecarga. Bueno, establecer objetivos. ¿Cómo? Iba a decir justo esto, las prioridades del paciente. Sí, obviamente establecer objetivos considerando las prioridades del paciente, qué quiere. Acá es un tema importante, lo traigo a colación porque está el comité de bioética.
que muchas veces, esto es una experiencia personal, alguno por ahí la puede compartir, otros no, pero en cuanto a las prioridades del paciente, muchas veces el paciente que no tiene un recurso social bueno, es decir, que está solo, que no tiene familia y demás, son pacientes que muchas veces ya tienen pensada su planificación a futuro y tal vez en un caso de ingresar a una etapa de discapacidad ya no quieren saber más nada y ya tienen resuelto eso. Quizás es un momento para plantear, por ejemplo, una directiva, ¿sí?, anticipada. El otro caso que a veces me pasa son los pacientes que ya pasaron por un proceso similar, que ya tuvieron un cáncer, ya pasaron una quimio o una cirugía que lo recontra complicó al paciente y ya no quieren saber mucho de la terapéutica. Entonces, tal vez son pacientes que uno puede planificar o plantear este tipo de situaciones. Y en el caso de mi paciente, era un paciente que para mí estaba en otra línea, digamos, no vi oportunidad, al menos en este momento. Planificar el alta. Planificar el alta hoy, que es un problema agudo que tenemos en el sanatorio todos los días, yo creo, y esto es una opinión personal también, pero yo creo que una evaluación geriátrica integral prealta en el paciente frágil y un seguimiento videoasistido podría llegar a ser, porque no tengo una estadística, pero podría llegar a ser una llave. Bueno, en algunos casos ya lo empecé a hacer, bueno, Paula sabe, con algún paciente. Por ahora me ha ido bien, digamos. Son pacientes que evito que vengan al sanatorio, que evito que choquen con una estructura, que los sigo en forma remota. Y bueno, dentro de la experiencia que uno tiene y puede aportar, a veces ayuda y beneficia y tal vez facilita que la externación del paciente y que tenga un seguimiento próximo sin necesidad de estar después peleando también con conseguir turno, bueno, toda esta historia que ya conocemos. Y después le voy a hacer otra mención más a la hora de planificar el alta. Y si requiere soporte social, obviamente derivar a asistentes sociales. Con respecto a planificar el alta, hay un dato que me pareció interesante comentar, que este es por ahí no se ve mucho, pero es el censo del 2022 de acá de Argentina, que si miran del lado de la derecha, hay como un triángulo. Esos son los adultos mayores de 65 años. Los que están de la izquierda son los más jóvenes, de 0 a 14 años. Y como se ve claramente, y lo que pasa en el mundo, la población de adultos mayores se incrementa, ¿está bien? Con lo cual, que se invierte la pirámide poblacional es algo que ya sabemos todos. Y a raíz de esto surge un índice que me pareció piola comentarlo, y lo digo en la multidimensión de planificar un alta, a veces de un paciente o un tratamiento. Esta es una estadística solamente de Cava que representa en mayor parte de nuestra población, de 3.121.000 personas en total, y este índice que está acá en rosadito, que dice 28, ¿sí?, es el índice potencial de dependencia de padres, ¿sí? Un índice que es el índice potencial de dependencia de padres. ¿Pero qué significa este índice? Mide los pacientes de 80 años y más, ¿sí?, sobre la población de entre 50 y 64 años. ¿Qué quiere decir esto? Que son todos esos viejos, digamos, por decirlo de alguna manera, que están sostenidos un poco sobre la gente de 50 y 64 años. Es decir, que en el promedio uno podría estimar que si vos tenés 50 años, 60 años, podés tener un padre de 80 o más, ¿está bien? Y 28 es un número relativamente alto, ¿sí? Si pensamos de que a la hora de dar un alta nos chocamos muchas veces con el problema social y el problema económico, ¿está bien? Para dar una idea, en Tierra del Fuego este índice es 7, el más bajo, ¿sí?, en Santa Cruz es 10, y en Europa, en España, se proyecta en el 2030 a 40, más o menos, ¿sí? Así que este índice va a aumentar, con el tiempo va a aumentar, ¿está bien? Se cae de maduro, puede aumentar, pero nosotros tenemos que pensar también estrategias para saber cómo vamos, porque si no vamos a estar siempre chocando, ¿no?, contra el problema, y hay que empezar a planificar estrategias para mejorar al menos la atención en los adultos mayores. Así que bueno, dicho esto, que me pareció que está bueno tenerlo en cuenta, entramos ya a lo que es la dinámica. ¿Cuándo derivar al paciente a geriatría transversal? ¿Sí? Lo primero que quiero mencionar es que es un recurso finito, ¿sí? Es un recurso finito. Entonces, el recurso finito es finito. Así que bueno, a la hora de derivar, antes voy a mencionar medianamente lo que hice este año, que fueron alrededor de 163 consultas acá en el sanatorio. El año pasado fue un corto periodo, porque recién arrancábamos de 42, 200 y pico de consultas, y los servicios que más derivaron, no puse oncología porque se mezcla con mama y colon, pero bueno, quizás porque la tengo a Soledad Crespo al lado, pero
bueno, los 22 pacientes fueron de patología mamaria y el resto, bueno, colon, próstata, que en realidad vinieron por otro lado, no es que vinieron derivados del servicio, y 2 derivados sí de hematología. Así que, bueno, aprovecho a mencionar que está Karina, que es la secretaria, que no es mi secretaria, pero me adoptó en cabeza y cuello, que está ahí, y patología mamaria, así que gracias por venir, Cari. Bueno, y realicé 7 interconsultas en piso, parece un número pequeño, la idea es poder trabajar más sobre la internación, y este tema de las altas a mí particularmente me interesa, al menos poder trabajarlo estadísticamente para ver si nuestras intervenciones pueden llegar a servir, digamos. Bueno, dicho esto, ahora sí, ¿cuándo derivar a la paciente a geriatría transversal? En general hay un algoritmo que es el que más está utilizado, que es el de mayor a 75 años. Mayor o igual a 75 años, sobre todo para oncología y oncohematología, utilizando una herramienta que es una herramienta de screening que se llama G8, que algunos por ahí la conocen, otros no, la voy a describir un poquito. Esta herramienta es una herramienta bastante fácil, que no necesariamente la tiene que hacer un médico, ¿sí? La puede hacer un enfermero, un kinesiólogo o personal administrativo que con poca capacitación que lo quiera hacer, realmente es algo sencillo de aplicar. Evalúa 8 dominios, por eso se llama G8, y la G es de geriatría, ¿sí? En general, cuando el score es de 14 puntos o menos, tiene una alta sensibilidad para detectar fragilidad en pacientes con enfermedad oncológica y también oncohematológica. Así que, para proponer un esquema de derivación, esta herramienta, que la puede aplicar en general cualquier persona, sería una buena idea para derivar a geriatría transversal. Este score, hago una breve mención, ya está validado, digamos, un score para pacientes inicialmente oncológicos. Se hizo revisión sistemática con 46 estudios para neoplasias sólidas, y también se incluyeron algunas oncohematológicas, y puede predecir la fragilidad en pacientes con una sensibilidad de 85 y especificidad de 64%. Los porcentajes pueden oscilar un poco según de donde uno lea, pero más o menos son esos, y que es una buena herramienta junto al ECOG, Performance Status, para poder derivar al paciente y ampliar la valoración de ese paciente. No es para hacer fragilidad, sino para pesquisar la fragilidad, ¿está bien? Esa es la propuesta. Este score es el otro que yo hago en el consultorio, que es un score de 10 dominios. Es un score que tiene validación por constructo, que fue publicado en el año 21, y este año también se publicó en mayo más evidencia para la validación. Es un score que diseñó un japonés, al cual me dio curiosidad y le mandé un mail el otro día y le pregunté en qué andaba su score, y me dijo que el año que viene va a seguir, tiene una casuística muy grande, y evalúa 10 variables, de las cuales son variables que ya están desde el año 78, 80 para adelante validadas, ¿sí? Y como les decía antes, de este score surgen también otros problemas donde uno puede hacer intervenciones durante la realización del mismo, tanto desde la emoción, la cognición, caídas, velocidad de marcha, nutrición, las actividades básicas, instrumentales de la vida diaria, los recursos sociales y las comorbilidades. Lo que tiene de bueno este score es que además especifica las comorbilidades y cómo medirlas, porque muchas veces cuando uno quiere aplicar un score dice, bueno, tiene más de 3 comorbilidades, ok, ¿cuáles? ¿Y qué grado de comorbilidad? No es lo mismo la falla renal con 1,3 de creatinina que la falla renal con 3 de creatinina, ¿está bien? Bueno, eso en general no está del todo instrumentado. Cuando uno empieza a aplicar los scores, se empieza a chocar con estas barreras y no encuentra bien los datos. Este score puntúa entre robusto, prefrágil y frágil. Y bueno, es un score diseñado, como dije antes, para pacientes oncológicos, y que lo que tiene de bueno es que, a diferencia de otros scores de fragilidad, estos son pacientes que van a ser sometidos a un tratamiento, con lo cual es un poco más estricto a la hora de evaluar la capacidad funcional y residual de ese paciente para poder tolerar un tratamiento. Bueno, esto es lo que ya les mencioné antes de la validación que tiene este score. Como mención, también comentarles que tengo un score para TAVI, parezco un vendedor de scores, pero créanme que hay más de 20 de fragilidad y son un embole, así que traté de agarrar los que están más validados y específicos de cada patología. Para TAVI ahí está este score que ya desde el año 2017 está publicado y validado, y
como verán, son 4 variables sencillas, que es una física, una cognitiva, 2 humorales, que son de hemoglobina y albúmina. Y cuando puntúa 5 sobre 5, ya la mortalidad anual de ese paciente sin tratamiento para TAVI se va al 65%. Y ya otras evidencias dicen que este valor de 5 en 5 son pacientes que se asocia a futilidad del procedimiento y que tiene una mortalidad y o empeoramiento funcional del 80%. Así que también es una oportunidad para poder evaluar pacientes antes de someterlos a alguna intervención que por ahí no lo va a favorecer al paciente. Y después, para ir terminando un poquito, lo que es la parte de cirugía oncológica, la propuesta de derivación es similar, 75 años, el G8 como herramienta de screening, y los pacientes que en general, bueno, acá la discapacidad, no sé qué pasó, pero vaya, donde dice cuidado paliativo, se cruzó del carril. En lo que es prefrágil y frágil, uno puede implementar lo que se llama prehabilitación, ¿sí? La prehabilitación en realidad son distintos dominios del paciente que están en déficit y que uno podría mejorar para acondicionarlo al tratamiento quirúrgico, ¿sí? Sea nutricional, físico y sobre todo emocional, ¿sí? Son 3 áreas donde se tiene que trabajar para que el paciente llegue en buenas condiciones. Los objetivos de la prehabilitación están acá: mejora la capacidad física, nutricional y emocional del paciente, mejora la respuesta a los tratamientos neoadjuvantes y consecuentemente menores complicaciones, estadía hospitalaria y demás. Así que bueno, ese es un concepto que todavía no lo tengo desarrollado en la geriatría universal porque no tengo todavía el recurso, pero bueno, la idea es anexar a la gente que hace coloprocto para poder trabajar con los pacientes en cáncer de colon. Bueno, y para ir terminando, nada, esta es una diapo de un poco cuando nos tocan casos complicados que empezamos a preguntar, hablamos con varios interconsultores, buscamos experiencia y demás. Y bueno, creemos que cada persona mayor trae una historia a la consulta, que nuestra capacidad de interpretarla no solo depende de todo lo que sepamos como médicos, sino del camino recorrido, el grado de compromiso y todo lo que nos involucramos el día a día con los pacientes. Así que bueno, preguntas, lo que quieran. Una pregunta, perdón, sobre nosotros que llevamos muchos pacientes. Sí. Hoy, del G8, pero sí es importante para nosotros porque si esa paciente bien no tiene muchas necesidades, va a estar afectada por el efecto de la economía o con la energía conservadora y que va a ser todo el sentido de la quimioterapia, la quimio, en este caso, Sí, la idea es que el paciente, además de la evaluación y todo, después tenga un seguimiento por el tiempo, digamos. Yo estos pacientes que sigo tienen un contacto mío de WhatsApp, de donde me hacen consultas todo el tiempo, y uno da respuesta dentro del marco que puede, justamente para evitar cuestiones que tienen que ver con chocar con turnos nuevamente, o un sistema que, bueno, está diseñado para una estructura, pero esto claramente te desborda, digamos. Son pacientes que te demandan mucho en el sistema de salud, no es un paciente que hace un control cada 6 meses. Son pacientes que, y sobre todo cuando inician un tratamiento quimioterápico, están inestables. Son pacientes que de una semana para la otra por ahí les va mal, o hay que hablar con el oncólogo para suspender el tratamiento, que lo hemos hecho. En el caso de patología mamaria, bueno, solamente le contaba a Isaac el otro día, una paciente que se quería hacer una mastectomía radical y Sole opinaba que no, que en realidad tenía que hacer una tumorectomía con radioterapia más conservadora. La paciente tenía ya creo que 90 años, 5 hijos, ¿sí? Y en el medio vino con la nuera a la consulta. Y en el ida y vuelta le pregunté a la señora, ¿vos no querés hacer radioterapia para no molestar a tus hijos? La verdad surgió, ¿viste? Del ida y vuelta. Y se quedó la señora, porque la realidad es que lo que no quería era molestar a los hijos, que los lleven 40 días a hacer radioterapia, ¿entendés? Cuando le iba a beneficiar más que hacerse una mastectomía radical a los 90 años. Digo, todo este espacio que uno crea con el paciente sirve para un montón de cosas, la multidimensión justamente, abordar al paciente desde distintos lugares y a veces poder interpretar. Justamente el camino recorrido tiene que ver no con cuestiones médicas, sino con cuestiones de transitar, de evaluar, atender pacientes.
no hay manera de aprender si vos no aprendés pacientes, digamos. Son los que más te enseñan. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Yo me encantó lo que habían propuesto. Se permite la situación que cuando el paciente se va de alta cae en precipicio. Bien. Sí, por eso es algo que charlando el otro día, bueno, uno lleva ida y vuelta donde sabemos que hay un conflicto con las externaciones, bueno, lo que es la internación domiciliaria, todo eso. Y bueno, a uno se le ocurren cosas, qué sé yo, hizo 10 años sala, trabajó con pacientes adultos mayores, bueno, tal vez con pequeñas intervenciones, ahora, no digo que vamos a resolver el mundo, ¿está bien? Pero bueno, se puede probar, se puede implementar, se puede instrumentar, no todos van a ser por ahí positivos, pero bueno, hasta ahora las interconsultas que se hicieron, los pacientes que se abordaron, muchas surgieron por ahí para evaluar anticoagulación, otros porque tenían alguna lesión tumoral para ver si realmente ameritaba hacer un procedimiento de diagnóstico o no por el deterioro del paciente, pacientes judicializados, bueno, hay varias cuestiones y que bueno, me parece que la opinión del geriatra en este caso vale y de vuelta, la interdisciplina. Pero a la hora de externar un paciente, si uno por ahí le brinda una asistencia próxima con algunas cuestiones, bueno, tal vez es una herramienta más, digamos, a algunos les servirá, a otros no. La única gente que ha tenido años y la nada, que estaba demente, estaba postrada, veía todo lo que hacía. Había una familia que de hecho, yo recuerdo varios pacientes que mes o 2 meses que le hicieron el estudio que era de terapeuta, que el paciente tampoco quería. El paciente con su demencia decía no. Claro. Sí, aparte, a ver, nosotros en el sanatorio tenemos muchas ventajas, digamos, muchas ventajas. Y una es el gerenciamiento médico, que tenemos que utilizarlo, digamos. Quizás en el ámbito privado sabemos que hay una sobrecarga de terapéutica hacia el adulto mayor por una cuestión económica, de facturación, digamos. Pero acá en el sanatorio estamos en otro ámbito donde justamente podemos trabajar sobre estos temas. Yo aparezco con esto en otro lado y me dicen, no, flaco, tomátela, ¿entendés? Pero bueno, pero con PAMI también pasa. Caen en una clínica privada y le pasan por la máquina, digamos. Acá nosotros tenemos otra. Del río. Gracias por el aguante. Más que merecido. La idea es justamente no solo formalizarlo, porque si bien se creó un programa que depende de la presidencia de la obra social, esto como estuvo mayoritariamente fuera del alcance del sanatorio, entonces, algo justamente la parte asistencial, interesado por esto que hablamos de nada, poder trabajar con esto para tener sí, solo por estar en línea, sí que bueno, eso crezca. Sobre todo la televisión, todos tenemos información de la información importante y siempre la discusión, cuando nos invito, situaciones particulares, esto, vale la pena estar aquí, ¿no? Y bueno, en el segundo piso tenemos muchas consultas con justamente porque vemos que la evaluación, si bien nosotros tenemos una evaluación clínica, que creo que es buena, la evaluación de geriatra es diferente. Y lo que nos pasa, claro. Que por ahí multipatología, nivel, también la parte social, todo, pero todo esto de la posibilidad de
tiene la atención que va. En realidad que el paciente ingresa por ahí por un neurosepsis y es el 10% del problema del paciente. El otro 90% es qué hago con el paciente. Después está ahí en la cama, se cayó 10 escalones para abajo y no lo podés sacar. Hay pacientes que me lo dejan en la silla de ruedas. Se van a hacer trámite. Pero dale, te mandé un papelito que decía, che, venía acompañado, poner la ropa cómoda, qué sé yo. Lo dejan ahí y se van, vengo en una hora. Una guardería, ¿viste? Te dejan al viejito así, mirándote. Voy a la oficina y no sé qué, esperando en la puerta. Porque no me llegó la cumplí, la asociación de mamá, que después y vamos a que es así. No, pues estamos viendo y el servicio todo dentro de todo lo que hicieron, sí, dentro de todo lo que hicieron, de todo el mes, la sacaron de la amante, de todo pero tenía que ser todo. El médico que se está matando con la asistencia, con la atención, entonces se necesita para pequeños gustos que tiene la familia, que por ahí es como cuando está internada y yo fui junto a una nosotros vivimos en el horario, no se conectan la organización voluntaria de la entonces el papelito, y ahora vienen con el papelito porque alguien me afuera. Bueno, buenas tardes. Felicitaciones, Juan. El aplauso creo que era para vos. Bueno, yo soy el doctor Isaac Chasnik, soy miembro del Comité de Bioética Asistencial de este sanatorio que ya lleva varios años. Un poco va a ser muy cortito porque tengo que hablar de autonomía, que sería uno de los principios bioéticos que más está relacionado con la geriatría, que es lo que está interpretando y tratando de hacer Juan, ¿no? Fíjense que de los 4 principios que son la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía, el principio de autonomía es el más difícil de manejar en la asistencia de personas mayores, justamente por todo lo que viene diciendo Juan, toda esta heterogeneidad que trae a colación lo que sería la ecología de las personas mayores, de los abuelos, como decimos simpáticamente, ¿no? El principio de autonomía presupone que una persona tiene derecho a determinar qué es bueno para él según su proyecto de vida, tras recibir una información adecuada. O sea que acá surge la comunicación. Tiene que haber una buena comunicación con el paciente y sobre todo con los familiares. Hay excepciones al principio de la autonomía en el caso de los pacientes geriátricos, que son situaciones de urgencia, riesgo para terceros o para la salud pública, bueno, privilegio terapéutico e incapacidad o incompetencia del paciente para decidir sobre ese aspecto de su vida, ¿no? Es muy claro que acá la autonomía no vale, va la decisión médica. Cuando me puse a investigar un poco el tema de autonomía relacionada con la geriatría, dije, bueno, lo más importante es poder diagnosticar
a través de algunos scores, o sea que soy un complemento de Juan que vengo a vender más scores, ¿no? Para definir la autonomía cognitiva, porque un poco de la autonomía legal les va a mencionar algo quizás la doctora, la abogada, que también vamos a hablar, vamos a mencionar de directivas anticipadas. Por definición es la capacidad que tiene una persona de controlar, afrontar, tomar por su propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con sus normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de su vida diaria. Esto es todo muy lindo, pero hay que ver la parte práctica, ¿no? Entonces me encargué de buscar el principal score que estudia digamos, la cognición, la autonomía cognitiva. Y con este test de Pfeiffer son preguntas muy sencillas, se hace rápido, no se los voy a leer todos por el horario, sé que tienen hambre, así que esto da un número, fecha de hoy, qué día de la semana es, dónde nació, etcétera. Son preguntas muy sencillas que van a dar errores y de 0 a 2 sería una valoración cognitiva normal. ¿Estamos de acuerdo? Después hay un segundo test que también se puede usar porque se usa en analfabetos y también en gente que tiene déficit sensorial, o sea que sería un poquito complementario del anterior. Y funciona de la misma manera, se le pide, parece esos programas de televisión donde se les pide 10 elementos de colores, animales, frutas, y bueno, se contabiliza el total de aciertos. Bueno, acá figura el resultado de este último test, ¿no? El resultado normal para adultos es de 29 o más y de 27 o más si se trata de ancianos. Bueno, hasta acá todo muy lindo. Para terminar, me di cuenta que esto no servía para nada. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque, bueno, esta semana hubo una reunión, porque todos los hospitales de la red pública se juntaron los comités de bioética en una red de comités de bioética, ¿no? Eso significa que una vez por mes, más o menos, se hace una reunión y bueno, en la reunión justo de esta semana se habló de lo que se llama autonomía relacional, o sea que la autonomía ya no se define por un test en forma aislada, o sea que se considera lo social, lo económico, lo cultural, lo religioso, absolutamente todo se tiene en cuenta, ¿no? Y bueno, de ahí surgen un montón de preguntas. Si en el caso de una intervención donde no hay un consentimiento desaparece la autonomía, son preguntas que son para otra charla, pero que pueden surgir si las personas que están por una cuestión psiquiátrica o dementes, bueno, dementes no sería la palabra, pero que están internadas no por propia voluntad, si ahí se pierde la autonomía, qué implicancias legales, bueno, un montón de preguntas que nos van a ir surgiendo y al mismo tiempo sepan que hay otro concepto que es la autonomía progresiva, o sea, a medida que nace el individuo, cómo empieza a cambiar su autonomía. Vieron que eso había cambiado, los que hacen pediatría, los que hacen pubertad, eso se empezó a mover las edades. Eso también, en algún momento dado, vamos a ponerlo bien en énfasis para que la edad, digamos, cumbre son los 16 años hoy, ¿no? Pero igual hay que ver qué tipo de intervenciones, si son cuestiones de hormonizaciones, si son cuestiones de identidad de género, etcétera, etcétera. Bueno, la hago pasar a mi compañera, así que seguimos con el otro tema. Bueno, un poquito siguiendo el caso que presentaba Juan Pablo, vos decías que el paciente refería que quería vivir.
y que no preguntaba mucho sobre su diagnóstico. Esto me llama a la reflexión la importancia de la comunicación para todos, ¿no es cierto? Estamos hoy hablando de geriatría transversal, pero bueno, para todos los pacientes, técnicas de comunicación, bueno, no es justamente mi especialidad, pero hay algo puntual que quisiera remarcar. La ley nos habla de la obligación de informar, pero también tenemos que saber que informar es un derecho y a veces uno los derechos los puede ejercer o no. Hay gente, o a veces nos pasa más con los añosos, que no quieren saber el diagnóstico. Vos, personas añosas, le decís cáncer y se ponen muy mal. Tal vez saben lo que tienen, lo intuyen, pero no están en condiciones o no pueden soportar o el peso de la palabra, el estigma o lo que fuere. Podemos eso, sería interesante observarlo y actuar en consecuencia, no mentir, no ocultar, referir causas y consecuencias de la patología, pero por ahí no decir justamente la palabra que a veces suena pesada y que no se quiere escuchar. Uno tiene el derecho a ser informado y también a no escuchar lo que uno no quiere, pero sí nosotros referir causas y consecuencias de nuestro accionar, porque después eso es lo que va a pesar a la hora de qué hicimos y qué dejamos de hacer, llegado el caso que a mí me toca en una demanda, ¿no? Eso por el lado de este paciente y que quería vivir. Entonces, bueno, quiero vivir. Ustedes saben cuáles son las maniobras y esta iniciativa o esta nueva manera de abordar el tratamiento a las personas de la tercera edad, transversal o interdisciplinaria o transdisciplinaria, como lo podamos referir, pero actuar en conjunto es la excelencia, ¿no es cierto? Porque todos estamos atravesados por distintas cuestiones y llegar a saber que el paciente, hasta dónde hacemos y hasta dónde no tiene sentido seguir adelante porque es fútil el tratamiento, bueno, va a estar en manos del profesional médico, con la ayuda, bueno, de las otras disciplinas, pero en realidad ustedes van a ponerle el punto final entre las distintas disciplinas, si para este paciente con esta determinada patología soporta o no soporta una quimioterapia o una intervención quirúrgica, qué le va a resultar justamente pasado eso, dónde va, cómo se rehabilita, lo van a poder rehabilitar, qué provecho va a sacar, si fue peor lo que se hizo, costó más que el beneficio obtenido. Hay dos herramientas que nos da la ley para tener en cuenta para determinadas cuestiones que pasan por ahí. Por un lado, las directivas médicas anticipadas, que un poquito yo voy a complementar lo que dijo Juan Pablo. Yo creo que las directivas anticipadas las podemos ir pensando desde ahora cualquiera de nosotros. No necesitamos llegar más adelante. Justamente porque lo que refiere es a dejar anticiparme, como dice justamente el código, ¿no? En previsión de mi incapacidad. Si en algún momento yo no puedo dar el consentimiento informado, para tal o cual cosa quisiera que se haga o no se haga respecto de mí, ¿no? Nosotros tenemos un formulario que ya prácticamente se está protocolizando para que esté en las historias clínicas, o sea, para poder acceder, o sea, incorporarlo a la historia clínica de cada uno de los pacientes, desde consultorios externos o que estén internados. Una vez que a un profesional llega la inquietud de cualquiera de nosotros, que esté en la edad de geriatría o no, que quiera dejar una directiva anticipada, por supuesto personas capaces, ¿no? Mayores de edad y capaces, bueno, acceder a
formulario, en la solapa de otros formularios, va a estar no sé si la trajiste, sí. Así les muestro. Bueno, ese formulario es indicativo, no es excluyente. Así es, ¿se ve? Bueno, lo vamos a mirar. Ese formulario que ustedes van a poder obtener desde la solapa a otros formularios y a requerimientos del paciente, bueno, te refiere de que libera de responsabilidad al profesional, hace una serie de menciones y, alternativas de tratamientos o de cuestiones por sí o por no, y también queda un lugarcito para otras opciones. Nosotros pensamos en las opciones básicas, pero bueno, puede venir un paciente y decir, mira, si a mí me pasa esto, quisiera ir no quiero que me lleven a un geriátrico. Y bueno, no se me ocurrió poner geriatría sí o no en el formulario, pero alguien puede venir con una indicación de esa naturaleza. Va a quedar en la historia clínica, va a quedar indicado una señal para que todos sepamos que ese paciente que estamos asistiendo dejó algo respecto de la decisión suya de futuro, y ya sea si lo estamos atendiendo en consultorios, en la guardia o está internado. Una vez que un paciente solicitó firmar la directiva anticipada o las trajo ellos de su propiedad, ¿no?, o de su elaboración propia, o son indicaciones que se hacen ante escribanos, porque subsisten las dos maneras de hacer estas directivas, ante escribano público, lo importante es que se puedan incorporar a la historia clínica, que va a quedar registrado, y que, bueno, ¿de qué nos liberan? Nos liberan de que tenemos un paciente que puede ser añoso o no, pero en el caso de ser añoso sería más apropiado, y no puede tomar decisiones, nos libera de responsabilidades y sabemos cuál era su decisión. ¿Sí? Sabemos también que se puede revocar, ¿no? Yo hoy pienso una cosa y más adelante puedo pensar otra. Es un instrumento que nos puede resultar de ayuda, que si el paciente conoce, o cualquiera consultante conoce la existencia de esto que muchos dicen testamento de vida, sería interesante que lo formalice, lo completa, pasa por la oficina de legales, lo escaneamos y lo archivamos. Queda un original archivado en la oficina y queda en la historia clínica del paciente hasta que, si en algún momento desea revocarlo, también va a quedar su revocación en el paciente, en la historia clínica del paciente. Pero nos liberaría de toma de decisiones. Otro instrumento que también ayudaría y tal vez más pertinente para la geriatría, ¿qué pasa con esas patologías o con esos casos en que se hace y hay tratamientos que están en discusión si son útiles o no, o hasta dónde avanzamos o hasta dónde no avanzamos, y nos vienen familiares a decidir por la persona mayor, por la persona adulta que tal vez tiene capacidades limitadas, cognitivas limitadas, o muy adulto, y vienen los hijos y uno dice una cosa y hagan todo lo posible y salven, y el otro no, mi papá no quisiera verse así, quiero que desista. Entonces existe una herramienta que es un formulario para la limitación del esfuerzo terapéutico. Es otro instrumento legal que sería interesante obtener, que todos accedamos a eso. Todavía lo tenemos un poquito más verde, pero también va a estar en la solapa otros formularios. Todo en consonancia, todo esto son cuestiones que están registradas, ¿no?, en el Código Civil. La directiva anticipada es una herramienta que nos da el artículo 60 del Código Civil, y esto que me estoy refiriendo, que algunos llaman la ley de muerte digna, es la limitación del esfuerzo terapéutico. También está una posibilidad que contempla el artículo 59 en el inciso G del Código Civil y Comercial, y también la ley, por supuesto, la ley de salud, ¿no? Las dos cosas también están en la ley de salud, que es anterior al Código. Tener eso, ¿qué significa? Bueno, hablar con la familia,
Cuando el paciente, porque siempre el consentimiento y la decisión es del paciente. Nosotros tenemos mucho miedo a la familia. Si el paciente está con capacidades cognitivas, o sea, tiene discernimiento, que es lo que pide la ley, entiende de qué se trata, puede entender, es el paciente el que toma las decisiones, por más que tenga muchos años y haya mucha familia alrededor, es el paciente, pero tenemos que garantizarnos que tiene discernimiento, que entiende. Ante la duda de que esto no tenga, o sea que estamos hablando geriatría, por ahí personas mayores con fragilidad desde lo cognitivo, y bueno, sí, necesitamos la familia. ¿Quién de la familia? Bueno, sí, hablamos de familia presente, están los hijos, por ahí el cónyuge, pero podemos pensar que el cónyuge también es una persona, o sí o no, ¿no? Primero es el cónyuge, si no es que está judicializado, ¿no? Si está judicializado el tutor o el curador. No judicializada la persona mayor, el geronto, la persona de tercera edad, no judicializada, podríamos decir el esposo o la pareja, si está en condiciones, ¿no? Mentales y con conocimiento. Si está igual que la persona mayor, que a veces suele suceder, con deterioro cognitivo, los hijos. Y bueno, no están los hijos, los nietos. Es un orden de prelación que marca el código. Lo difícil es cuando hay dos hijos y uno dice una cosa y otro dice la otra. Bueno, tratar de llegar a un acuerdo, de última, si hay tiempo en la toma de decisión para un tratamiento, convocar al comité de bioética. ¿Por qué? Porque convocaríamos a la familia, a los médicos, sabríamos de qué se trata, ofreceríamos las posibilidades y trataríamos de instrumentar en limitación al esfuerzo terapéutico una suscripción que firmen y ponerse de acuerdo y tenerlo para el acuerdo, ¿no es cierto? Y saber qué decisiones tomar cuando estamos para un tratamiento, una urgencia, y tenemos un hijo que viene y te dice háganle de todo y el otro te dice no lo quiero ver sufrir, no hagan más nada, y el médico está en el medio. Evitaríamos algún problema y alguna dificultad si tendríamos esto perfectamente registrado. Esto nos muestra la importancia de trabajar en conjunto, de lo transversal, y que tiene toda la especialidad médica, y a veces con las personas mayores mucho más, por la fragilidad que estos tienen. Bueno, nada más, eso es lo único que quería aportar.